Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Señal Global y como cada miércoles le damos la bienvenida a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo, historiador y geopolítico. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes. Al contrario, Samuel, el placer es para nosotros. Pues veíamos antes de ir a corte, pues que China da por terminadas estas maniobras militares alrededor de la isla de Taiwán y a la par de esto, pues bueno, hay un tema muy importante que es la estrategia de cadenas de islas precisamente para frenar a China. ¿De qué se trata esto, Samuel? Bueno, en esta continuación de la Guerra Fría y, por ejemplo, lo que estamos viendo cómo Estados Unidos está cambiando a esta concepción proteccionista, tanto que luchó supuestamente por el libre comercio en la Primera y Segunda Guerra Mundial, también hay otra estrategia para frenar a China, que es la que mencionabas, la estrategia de cadena de islas, que es un plan estratégico de contención marítima que fue concebido por primera vez por el estadista de política exterior estadounidense John Foster Dulles en 1951, durante el contexto de la Guerra de Corea. Foster Dulles, para ubicarnos, fue secretario de Estado de Dwight Eisenhower entre 1953 y el 59. Fue uno de los personajes destacados en los primeros años de la Guerra Fría, y lo que básicamente propuso es que para contener el expansionismo del comunismo ruso en esa época se debía rodear a la Unión Soviética y por antonomasia a la República Popular China con bases navales en el Pacífico Occidental para proyectar el poder marítimo estadounidense y restringirle a ambas potencias el acceso al mar. Pero aunque el concepto de la cadena de islas sonaba muy interesante, no tuvo tanta repercusión en la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría, pero después de la disolución de la Unión Soviética en el 91, tuvo un resurgimiento esta teoría debido a la prominencia económica de China a principios del siglo XXI, y entonces China se convirtió en el principal objetivo de esta doctrina, que pasó a ser un foco importante para los analistas geopolíticos, tanto chinos como militares estadounidenses. Por ejemplo, para Estados Unidos, la estrategia de la cadena de islas es una parte importante de la proyección de fuerza del ejército estadounidense en el lejano oriente, mientras que para China el concepto es parte integral de su seguridad marítima, y los temores de un cerco estratégico por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses obviamente están sobre la mesa todo el tiempo. Y en cuanto a Taiwán, que está en boca de todos, para China y Estados Unidos la estrategia de cadena de islas enfatiza la importancia geográfica y estratégica de Taiwán. Si gustas, describimos cada una de las cadenas para hacernos una idea de qué son y cómo funcionan. Sí, por favor, sería muy interesante. Perfecto. La primera cadena de islas se define como la cadena de islas que comienza en las Islas Kuriles, que hoy pertenecen a Rusia. Luego esta cadena se proyecta hacia el archipiélago japonés, es decir, todo el país de Japón. Atraviesa Japón y se extiende hacia las Islas Ryukyu y llega a la isla de Taiwán, y luego hacia la parte noreste de Filipinas, particularmente en las regiones de Luzón, Mindoro y Palawan, y termina hacia el Borneo. Es importante decir que la primera cadena solía extenderse hasta las islas Spratly, que ya hemos mencionado y que están siempre en boca de China, ¿no? Y de los países de la China que rodean el mar, o a los que pertenecen o que se compiten en el mar meridional de China, ¿no? También se extendía hasta Vietnam, esto en el contexto de la guerra de Vietnam. Pero como dije, la primera cadena de islas se conceptualizó durante la Guerra Fría como una especie de primera línea de defensa para contener la expansión de la influencia de la Unión Soviética y de sus aliados en el sudeste de Asia. Y el punto medio y la parte clave de la primera cadena fue y sigue siendo hasta hoy Taiwán. De hecho, Taiwán se le denomina el portaaviones insumergible de los Estados Unidos. La segunda cadena comúnmente se refiere a la cadena de islas que está formada por las islas Bonin y las islas Volcán de Japón, además de las islas Marianas, sobre todo Guam, que es el territorio de ultramar estadounidense donde se encuentra una base militar fuertemente militarizada. Luego corre hacia las islas Carolinas Occidentales de Yap y Palau y se extiende hasta el oeste, de Nueva Guinea. Y como esta segunda cadena de islas se encuentra en la parte media del Pacífico Occidental, actúa como una segunda línea
de defensa estratégica para los Estados Unidos. Y la tercera, por su parte, es la parte final de la estrategia de Estados Unidos. Esta cadena de islas comienza nada menos que en las islas Aleutianas, que es la cadena de islas que se desprende de la masa terrestre de Alaska, ¿no? Y corre hacia el sur a través del centro del Océano Pacífico, pasando por las islas de Hawái, hacia Oceanía, pasando por Samoa Americana, que es otro territorio de ultramar estadounidense. También, bueno, podríamos designarlo como colonia estadounidense en ultramar, ¿no? Luego corre a las islas Fiji, luego a Nueva Zelanda y de ahí a Australia, lo que nos recuerda la importancia acá del acuerdo AUKUS. Efectivamente. Samuel, así como existe un plan, una política para tratar de pues bueno, contener a Rusia, también lo existe para China. Desde 1951 nos dices que se encuentra esta doctrina. ¿Cómo ha avanzado y de qué manera Estados Unidos hace presencia en estas islas? ¿Estas islas pertenecen a aliados de Estados Unidos, a Estados Unidos, o qué pasa con el derecho internacional en cuanto, pues bueno, a la presencia militar de este país para que funcione como una especie de escudo por si se llegara a dar un ataque o una guerra entre China y Occidente? Pues mira, básicamente lo que están haciendo ambas potencias, por una parte China, cómo está avanzando todo esto para responderlo, ¿no? China, al construir islas artificiales, lo que está tratando de hacer es alejar un poco el inminente conflicto, si se llegase a dar, de la China continental. Esto obligaría a... Porque es que el mar meridional de China está atestado de bases militares estadounidenses. Por ahí algunos sarcásticamente dicen, miren qué cerca pusieron al país de China de nuestras bases militares, ¿no? En cuanto a los estadounidenses. ¿Y cómo ha avanzado? Pues resulta que el CSIS, que es el Center for Strategic and International Studies, propuso una cuarta y quinta cadena de islas bajo el argumento de que mientras que las primeras tres cadenas de islas están ubicadas en el Océano Pacífico, estas dos nuevas deben estar en el Océano Índico por la importancia creciente en los intereses chinos en la región. No sé si tenemos tiempo para describirlas brevemente. Sí, perfecto. Bueno, la cuarta cadena, muy rápido, propuesta empezaría en el archipiélago de Laquedivias, muy cerca de las costas de la India, correría hacia las Maldivas, perdón, y luego al famoso atolón Diego García, que es una fortificación estadounidense que alberga aviones que pueden transportar arsenal nuclear y el cual sirvió como centro de operaciones para las guerras contra Irak. Y de acuerdo al estudio del CSIS, el objetivo abierto de la cuarta cadena sería interrumpir los puntos de referencia de la iniciativa china del Collar de Perlas, que se proyecta hacia el Golfo Pérsico por medio del puerto de Hambantota en Sri Lanka y Gwadar en Pakistán. La quinta cadena, por su parte, se originaría en el Camp Lemonnier, muy importante, en el Golfo de Adén, donde se encuentra una base militar china, concretamente en Djibouti, y esta cadena rodearía el Cuerno de África y a lo largo de toda la costa de África Oriental y pasaría a través del canal de Mozambique, que es básicamente la masa de agua que separa Mozambique de Madagascar, incluidas las Islas Camoras, y correría hacia Sudáfrica para así, de esta forma, rodear la base naval china de Djibouti y sabotear el comercio de China con África. Básicamente en eso estamos. Como vemos, China lo tiene muy complicado, aunque muchos crean que de un día para otro podría derrotar militarmente a los Estados Unidos. Como decimos, primero tendría que sortear las barreras que se le han puesto en el mar meridional de China. Perfecto, pues muy interesante esta estrategia que inició desde 1951 y que se encuentra más vigente que nunca. Sin embargo, pues también China ha hecho lo suyo, también ha ocupado diversas islas para tratar también pues de estar a la par de lo que ha hecho pues Estados Unidos y otros países. Se nos terminó el tiempo, Samuel, muchísimas gracias, como siempre muy interesante tu colaboración. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo